Señal Internacional. Y en información nacional, 2 heridos por un violento ataque en escuela de Suecia. Una persona relacionada con el crimen en esta escuela de Malmö ha sido detenida. 2 heridos por un violento ataque durante un ensayo teatral en una escuela de Malmö, en Suecia. En un principio, los estudiantes pensaban que la evacuación se trataba de una broma. Los agentes registraron el edificio e interrogaron a los testigos. Una persona ha sido detenida relacionada con este crimen, según la policía local. Los heridos fueron trasladados al hospital más cercano. La guerra entre las iglesias de Ucrania, el cerco sobre Kiev, podría cerrarse en las próximas semanas, mientras los esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra apenas avanzan. La guerra sigue cobrándose más víctimas. Días atroces para los ucranianos. Esta familia ha tardado una semana en recuperar los restos del soldado Yuri Savadas, que a los 59 años murió en combate cerca de la ciudad de Irpin. Su hijo Artem ahora quiere vengar su muerte y dice que no tiene más opción que luchar en esta guerra. Nosotros no empezamos, pero terminaremos. Los rusos no pueden luchar en combate cuerpo a cuerpo. Recuerda que son unos cobardes. ¿Oyes las sirenas? Eso significa que van a bombardearnos de nuevo. Con centenares de banderas y la tierra recientemente removida, este cementerio municipal en Kiev es un testimonio de la actual escalada de esta guerra que muchos consideran que no empezó el mes pasado, sino hace 8 años, cuando Rusia se anexionó Crimea y comenzó a apoyar a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania. Desde entonces han muerto más de 14.000 personas, según el gobierno ucraniano. Pero con la invasión rusa, que empezó el pasado 24 de febrero, ha habido un cambio radical. Esta guerra ni siquiera es por la libertad, esta guerra es por nuestra supervivencia, porque si la perdemos, probablemente los rusos nos matarán a todos porque Rusia no reconoce a Ucrania como país independiente, decía otro de los asistentes a este funeral. La fe tiene su papel en el conflicto como brazo espiritual del ultrapatriotismo. Con la guerra, las iglesias se han vuelto castrenses, los soldados se acercan para ser bendecidos y sus curas son también capellanes castrenses. Entre sus muros no siempre se habla de paz. Siento que la falta de fe tiene que ver con esto, porque si creyéramos como deberíamos aplastaríamos a Rusia, la destruiríamos el Kremlin. Pero ahora solo resistimos en nuestro territorio porque nos falta fe. Somos débiles en la fe. Decía Rostislav Fedorko, de la Hermandad del Batallón de Ucrania. La capital, Kiev, sigue siendo el principal objetivo militar de Rusia, según funcionarios occidentales, y muchos advierten que Moscú podría tratar de cerrar el cerco a la ciudad en las próximas semanas y recurrir a tácticas aún más mortíferas. Mientras, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates solo han logrado avances mínimos y la guerra sigue cobrándose más víctimas. Este reportaje es de Annelies Borges, desde Kiev, para Euronews. Niños de un hospital pediátrico de Kiev sufren los traumas de la guerra. El Hospital Pediátrico de Kiev, el mayor de Ucrania, es testigo de los traumatismos de la guerra. Entre sus pacientes está Volodymyr, de 13 años, tumbado en una cama después de que el vehículo en el que viajaba con su familia fue acribillado. El 26 de febrero, 2 días después del inicio de la invasión rusa, el Lada azul de su familia quedó atrapado en un tiroteo entre las fuerzas rusas que intentaban entrar en la capital y los soldados ucranianos. Volodymyr sobrevivió de milagro. Su padre y su primo murieron en el acto. Sufrió heridas en la cara, se le rompió la mandíbula, la pierna, fue alcanzado en el brazo, la pierna en 2 lugares y su otra pierna, y tenía 2 balas en su espalda, no recuerdo.
Desde que comenzó la invasión, el personal no da abasto. Es realmente terrible, es un reto. Emocionalmente es horrible, vivimos en el hospital, no vamos a casa, estamos disponibles todo el tiempo, a cualquier hora del día, noche, mañana, tarde, nos damos prisa para ayudar a los niños y es realmente terrible y difícil. La sala de neonatos de este hospital también fue alcanzada por los ataques del ejército ruso. En los primeros días del conflicto, las madres y sus bebés tenían que refugiarse en el sótano en cuanto sonaban las sirenas antiaéreas. Pese a todo, el personal médico, que no tenía experiencia previa en medicina de guerra, hace todo lo posible para seguir trabajando. Desde el comienzo de la guerra hemos tenido que atender a los heridos, no solo a los niños, sino también a los adultos, alcanzados por misiles, balas, cohetes. El presidente ruso Vladimir Putin justificó la invasión de Ucrania con el objetivo de desmilitarizarla y desnazificarla. Pero el conflicto está causando un número creciente de víctimas civiles, especialmente en ciudades asediadas como Kharkov y Mariupol. También Kiev, la capital, ha sido golpeada, pero actualmente no está bajo bombardeo constante como otros lugares. Y en otras noticias, la Unión Europea alcanza acuerdo político para duplicar aporte en auxilio material a Ucrania. Los ministros de Asuntos Exteriores europeos alcanzaron el lunes un acuerdo político para aportar 500 millones de dólares adicionales, duplicando así el fondo de ayuda material a Ucrania. El bloque ya había aprobado el uso de 500 millones de dólares del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para la compra y entrega de material letal y equipo médico a Ucrania. El apoyo alcanza ahora unos 1.000 millones de dólares. Los recursos se usan para reembolsar a los países de la Unión Europea la ayuda militar dada a Ucrania, usando sus propias reservas de material bélico. El gobierno ucraniano presentó a la Unión Europea pedidos muy detallados de material militar para hacer frente a la ofensiva rusa. Los ministros de Relaciones Exteriores también discutieron la creciente presión sobre el bloque para que sancione las exportaciones de energía de Rusia, aunque por el momento no han logrado un acuerdo sustantivo. La guerra de Ucrania ha sido una especie de despertar de nuestra conciencia. Por ejemplo, la dependencia energética de Rusia es algo que llevábamos años aumentando y ahora tomamos plena conciencia de la militarización de las dependencias. La dependencia se convierte en un arma, es un arma. El bloque también aprobó una nueva estrategia que incluye la construcción de una fuerza militar para poder realizar intervenciones militares por cuenta propia hasta 2025. No se trata de crear un ejército europeo. Los ejércitos europeos permanecerán. Cada Estado miembro tiene su propio ejército militar. Pero tenemos que trabajar juntos más cerca. Tenemos que coordinar mejor nuestros gastos. Tenemos que ser capaces de reaccionar. Borrell dijo que la decisión no es la respuesta a la guerra de Ucrania, pero es parte de la respuesta. España logra el apoyo de Francia y Bélgica para su propuesta energética. El presidente del gobierno de España, durante su gira por el continente europeo, consigue el apoyo de Francia para desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas. Pedro Sánchez logra de esta forma presionar a una Comisión Europea que ha estado reticente, porque considera que desligarlos podría afectar al mercado único y al equilibrio entre oferta y demanda. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado las gracias a Pedro Sánchez por intentar encontrar soluciones convergentes que limiten el aumento de los precios del gas, limiten el impacto de los precios de la electricidad, encuentren capacidades de almacenamiento comunes en Europa y diversifiquen las fuentes de suministro. Los contactos de Pedro Sánchez han continuado este lunes en Bruselas, donde el presidente del gobierno de España se ha citado con el primer ministro belga Alexander De Croo. Ambos han reclamado medidas ante el alza de los precios de la energía.
Y como bien ha dicho el primer ministro belga, los precios ahora mismo en el mercado no están reflejando la realidad. Y tenemos, por tanto, que tomar medidas a escala europea, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la formación de los precios, para proteger a nuestros ciudadanos y proteger también a nuestra industria. La Comisión Europea debe presentar propuestas en la cumbre del jueves y viernes próximos. Y hasta aquí la información, Carlos. Regresamos contigo. Muchas gracias, Guadalupe. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo voy